Y precisamente hablando de situaciones criminales, hablando de cárceles, acá charlando justamente con el equipo, vamos a tocar este tema sobre la superpoblación de las cárceles en el país, que cada día reciben a más reclusos y algunas de ellas, cárceles, deben estar cerradas por la incapacidad de recibir a más internos. La tenemos a la ministra de Justicia en comunicación, a quien ya, como siempre, agradecemos su deferencia para con nosotros. Doctora Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los compañeros y a la teleaudiencia. Bueno, ¿cuáles son los números que maneja usted hoy, el reporte de hoy, sobre la cantidad de presos a nivel país? ¿Y cuáles son esas cárceles que están justamente cerradas por superpoblación? Bueno, hoy nosotros tenemos 15.300 personas privadas de libertad dentro del sistema. De hecho, que las cárceles que estaban cerradas, algunas nunca las volvimos a abrir. Otras de ellas las tuvimos que cerrar ahora, como son la cárcel de Encarnación, Misiones, Coronel Oviedo, Emboscada Antigua, están cerradas. Tratamos de administrar como podemos. Tacumú también está cerrado, pero tuvimos que dar nuevos ingresos porque no teníamos más dónde enviar a las personas privadas de libertad que nos enviaban de las comisarías y de la jefatura departamentales. Entonces, en algunos casos hicimos ingresos igual y estamos con esa cantidad de personas privadas de libertad versus el tiempo de la pandemia, que sí habíamos logrado depurar y bajamos en un trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia, bajamos unas 1.500 personas. Nosotros habíamos llegado a 16.000 personas privadas de libertad cuando comenzó la pandemia, y durante la pandemia llegamos a bajar a 14.500. En números, no estoy hablando de la rotación de personas que ingresan y vuelven a salir, sino solamente en cantidades, porque si uno revisa los números que se manejan en el Departamento Judicial de la Policía, va a encontrar que es mayor el número de personas que salieron, pero mucho mayor también el número que volvió a ingresar. Asimismo, doctora, siempre se habló de que el tema del abuso de la prisión preventiva fue una de las principales causas a lo largo de los años de la rápida, captación de nuevos reclusos dentro de los penales. Hoy en día, ¿qué tipo de reforma es la necesaria para modificar un poco este sistema judicial que llena rápidamente las cárceles? No, nosotros creemos que hay varios factores que han tenido incidencia, ¿verdad? Cuando tuvimos pandemia cerrada, los ingresos eran bastante bajos, en el sentido de que había menos movimiento por las calles. Eso no estoy diciendo que nosotros tengamos que vivir así, estoy hablando de hechos, ¿verdad? De la realidad. Generalmente a fin de año aumenta el consumo de vía alcohólica, de sustancias estupefacientes, el calor, todo eso favorece a que ocurran hechos más violentos que hacen que haya mayor dictamiento de prisión preventiva. Entonces nosotros tendríamos que hacer un análisis de cada uno de los casos para decir si es que se abusa o no de la prisión preventiva o hay mayor comisión de hechos graves, ¿verdad? O sea, de hechos más graves considerados crímenes como robo agravado, homicidio, tentativa de homicidio, que son hechos, por supuesto, que generan básicamente una prisión preventiva asegurada. Entonces, ese análisis deberíamos de hacer, pero sí estamos intentando administrar esta realidad como podemos. Trabajamos con la Corte, trabajamos con la Policía y también estamos haciendo un refuerzo en los centros penitenciarios en materia de seguridad por la época sensible del año. ¿Cuánto hace falta en cuanto a recursos, ministra, para poder equipar, dar una mejor condición de vida y rehabilitar realmente a los internos en las distintas cárceles? Y hablando directamente acerca de estas dos cárceles que se están preparando en Emboscada y Mingaguazú, ¿van a mejorar en algo, digamos, la condición que tenemos ahora mismo en cuanto a materia penitenciaria? En total son 3. En Emboscada son 2, en Mingaguazú es 1. Son 3 cárceles. El objetivo es poder separar en estas cárceles a los procesados, los condenados en primer lugar, punto 1. Eso no va a implicar que los centros penitenciarios se vayan a cerrar. Obviamente en 3 centros no van a resolver el problema de 18, pero sí va a descomprimir y vamos a poder empezar a trabajar de una manera más ordenada, porque el hacinamiento y la sobrepoblación es uno de los problemas, no es el único problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, decir en números cuánto necesitamos para resolver el problema
es aventurar un número que no va a ser una respuesta correcta. Ahora, estos son procesos que se tienen que iniciar y que tienen que seguir independientemente del cambio de gobierno, y también son procesos que tienen que vincular a los otros poderes del Estado. La idea obviamente es no seguir construyendo cárceles en países de primer mundo. No es lo ideal. Claro, totalmente. Y hacía usted referencia, ministra, sobre un punto, y quiero rescatar esa parte, separar a condenados y sin condena. Creo que el último reporte oficial, dado a conocer por usted, habla de que 7 de cada 10 no tiene condena. En sentido, también acá hablamos de una tremenda responsabilidad que tiene la justicia. Gente que quizás ya tenga que salir y que está ahí hacinada porque no tiene un proceso en curso, está ahí nada más. No tienen proceso, Carlos. Acá hay que diferenciar las personas que están procesadas de las que no tienen condena, y las personas que salen, entran, y que uno mira y tiene 10 procesos, pero ningún proceso tiene condena. Nosotros tendríamos que trabajar, y es nuestra pretensión, reflotar un proyecto de ley que nosotros ya habíamos presentado con el entonces ministro Álvaro Velar, en el cual dota de mayores herramientas legislativas a los jueces y a los fiscales para que puedan llegar a un acuerdo negociando sentencias con la figura del procedimiento abreviado en casos de flagrancia, donde no se necesitan ya tantos elementos extra para poder cerrar una investigación, porque se entiende que en los casos de flagrancia ya se tienen casi todos los elementos a mano al momento inmediato de la aprehensión de la persona. Entonces, eso es importante señalar en este contexto para que nosotros podamos dotar de herramientas legislativas y pasar ese número importante de procesados, dar una oportunidad para que esas personas, si hay pruebas, ya puedan ser condenadas sin tener que esperar llegar a un juicio oral en un promedio de una duración de prisión preventiva de 4 años. Entonces, esos factores son importantes, que son herramientas legislativas que se había archivado en el Congreso del proyecto y que ahora pretendemos volver a presentar. Ministra, recuerdo tu intervención en uno de los motines más violentos que se vivió en la cárcel de Tacumbú, y sobre todo la gestión de Cecilia Pérez al frente del Ministerio de Justicia reúne un poco una serie de conflictos y una gestión bastante incidentada en el sentido de los grupos criminales que operan dentro de las cárceles. Según tu experiencia en ese sentido, ministra, ¿fue difícil o es difícil, digamos, manejar, digamos, esos clanes para una paz dentro de la población? Sí, categóricamente que sí. Acá no hay descanso. Acá es 24 horas los 7 días de la semana. Esta es una época sensible. Yo asumo que todos los ministerios están cerrando su gestión de este año pensando en todos los proyectos que van a desarrollar el próximo año. Nosotros, esta es una época terrible para nosotros, porque es una época de sensibilidad, de mayor angustia, ansiedad. Vienen las fiestas, todos quieren salir en libertad. En enero hay feria judicial, eso a veces le desespera a algunos, a pesar de que vemos que la Corte ahora está trabajando en establecer una acordada en la cual ciertas diligencias que antes no se hacían se puedan hacer durante el juicio, durante la feria, como audiencias preliminares o juicios orales. Entonces, estos son todos factores que la población maneja, ¿verdad? Y tienen una necesidad imperiosa como de resolver todo lo que no se resolvió durante el año, quieren resolver ahora. Entonces, para nosotros es una época delicada en materia de seguridad, es una época delicada en materia de contención, es una época delicada en materia de cualquier medida que se pueda tomar dentro de los centros penitenciarios. Hay que cuidar el seguimiento de los procesos. Podría decirles que se cuadruplican la cantidad de audiencias porque las defensas insisten en las revisiones en esta época del año, y donde nosotros tenemos que cuadruplicar nuestra atención, porque también están líderes o miembros del grupo de crimen organizado detrás de todos estos esquemas. Entonces, es una época de alerta máxima y sí, acá no hay descanso. Precisamente sobre ese punto, ministra, comentarles y destacar también que usted misma confirmaba la presencia de la mafia italiana y bueno, de tantos grupos criminales que hoy en día afloran, incluso dentro de las penitenciarías, hay que decir, y con complicidad de funcionarios dentro de las cárceles. Una situación realmente que imaginamos bastante complicada, tener que lidiar con todas esas situaciones y esas realidades, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos que trabajar un poquito, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros somos muy reactivos siempre, ¿verdad? Tenemos en la región, no solamente en Paraguay, tenemos una política criminal reactiva, no tenemos una política criminal preventiva. Y cuando hablo de la prevención no estoy hablando
de la prevención, del trabajo que hace la policía, de evitar que se cometa inmediatamente un hecho, ¿verdad? Ese tipo, ¿cómo no sabía o cómo ocurrió tan cerca? ¿Verdad? No me refiero a esa política preventiva, sino hablo de la política criminal preventiva que ataca las causas del delito. Entonces, nuestras urgencias, muchas veces pasamos el mal momento inmediato y dejamos relegado también por falta de recursos y limitaciones, pero sí lo que es importante, que es trabajar en este caso en las causas del delito, porque como dijo Carlos, bien lo dijo, ahora no es lo ideal seguir construyendo cárceles si nosotros nos limitamos a trabajar solamente en la situación procesal y ver la diferencia entre condenados y procesados y dividir la población, que es hoy lo urgente, lo necesario, pero también tenemos que trabajar en ver por qué esa persona llegó al estadio de cometer hechos, qué tipo de hechos, qué clase de hechos, para trabajar en que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? Tenemos que volver a señalar los países considerados más seguros no tienen las cárceles llenas. Estamos en diciembre y siempre es un mes para evaluar lo que uno logró, lo que quedó en el tintero. En su administración, ministra, nos gustaría, y refiriéndonos concretamente al sistema penitenciario, si nos podría hacer referencia a qué fue lo positivo que logró usted dentro del sistema penitenciario y cuáles fueron aquellos que intentó pero finalmente no lo logró, ministra. Bueno, yo creo que una cuestión principal, en este caso, Carlos, que tiene las dos caras de la moneda, es me hubiera gustado evitar que se sigan cometiendo tantos hechos de corrupción o tantas aristas que van con relación a la corrupción en el sistema penitenciario, pero sí el lado positivo es que nosotros probablemente somos la administración que mayor y el ministerio que mayor cantidad de personas desvinculó del sistema, ¿verdad? Muchas veces aquí parece que uno está en un palo jabonado, que uno cuando está por llegar a la punta, me siento en una eterna fiesta de San Juan, porque cuando parece que vas a resolver algo, vuelve a pasar algo y comenzamos todo de vuelta. Entonces a veces cansa, pero hay que seguir peleando, hay que seguir insistiendo, y somos la administración que probablemente destituyó y desvinculó a la mayor cantidad de funcionarios vinculados con hechos de corrupción. Ahora, otras cuestiones también que para nosotros fueron positivas es la gestión de la pandemia, que nos sorprendió de una manera agradable. Para nosotros la pandemia fue un punto culmine de decir, nosotros tenemos que administrar dos emergencias, porque la emergencia penitenciaria estaba declarada por motivo de seguridad con anterioridad al ingreso del virus al país. Cuando veíamos lo que pasaba en los otros centros penitenciarios, en las otras regiones del mundo, porque no estamos hablando solamente de América Latina, veíamos lo que pasaba en Italia, en España, en Alemania, decíamos, esto va a ser una tragedia cuando el virus ingrese a los centros. Tuvimos una proyección de 150 a 200 fallecidos y finalmente fallecieron solamente 7 internos, teniendo en cuenta el hacinamiento, la sobrepoblación y las enfermedades de base principalmente de ellos. Entonces, en este contexto podemos decir que no podemos celebrar porque tuvimos 7 fallecidos, no hubiéramos querido tener ninguno, pero sí podemos decir que las proyecciones no se cumplieron y se hizo realmente un trabajo coordinado, un esfuerzo enorme, invalorable, indescriptible de parte de salud penitenciaria en coordinación con salud pública, ¿verdad? No fuimos nosotros los que saturamos el sistema de salud pública, no fuimos nosotros que, pudiendo haber hecho, hubiéramos podido saturar las terapias intensivas y los cementerios, ¿verdad? Eso creo que es digno de destacar dentro de todo, que es un trabajo en equipo y en coordinación con otras instituciones. La fundación, la puesta en marcha del Instituto Técnico Superior Penitenciario, que es la primera academia penitenciaria del Paraguay, que ingresa a la red de academias penitenciarias de América Latina, la cooperación internacional con resultados concretos, el trabajo coordinado de inteligencia penitenciaria y el comité técnico interinstitucional con la Corte, la Defensa Pública, la Fiscalía, todo ese trabajo que ya veníamos haciendo y que hoy está totalmente formalizado y que está proyectado para que continúe independientemente de quién está al frente, ¿verdad? Ese tipo de logros institucionales son los que nosotros creo que tenemos que valorar, porque estamos un poco acostumbrados a quedarnos en la voluntad de la persona que está al frente de la institución, ¿verdad? Y que el que viene tenga que empezar todo de cero, y eso es lo que no queremos. Claro, esas pues son las políticas de Estado, ministra, que lamentablemente no se cumplen, y me refiero a diversas instituciones,
porque el que viene no, el que estaba, el anterior hizo todo mal, hay que hacer todo de nuevo. Entonces lo que se necesita son políticas de Estado donde, a pesar del tiempo y las administraciones, se cumpla una hoja de ruta. Y no quiero interrumpirle, pero por una cuestión de tiempo, y quiero tocar este tema también, lo que pasó en el este de la República. ¿Se acuerda con el preso Sambucú de fin de semana, con orden judicial que salía a asaltar? ¿Usted tiene un reporte o las cárceles, directores, le reportan la cantidad de presos que tienen o que gozan de ese beneficio, ministra? Tendría que verte, yo no tengo a mano, tenemos el reporte, pero yo no tengo a mano ahora mismo, en este mismo momento, de cuántas son las personas que tienen salidas transitorias y que salen los fines de semana. Es importante señalar que solamente pueden ser condenados y personas que cumplieron más de la mitad de la condena. O sea que en números, Carlos, no puede ser demasiado mucho por lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. De que tenemos un porcentaje de condenados bastante de 28-30%. Entonces, de eso otra vez tenemos que ver cuántos cumplieron la mitad de la condena y pueden estar saliendo. Otro de los requisitos que no tiene que tener otra causa abierta y tiene que tener buena conducta. Son varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Ministra, finalmente, por mi parte al menos, el tema de los indultos. ¿Cómo es el sistema? El Ministerio de Justicia envía una selección a presidencia. ¿Cuándo vamos a saber los nombres? Este año ya no. Esperemos poder hacerlo los primeros días de enero. La depuración que hicimos con la Corte Suprema de Justicia durante la pandemia nos priorizó la situación de las enfermedades de las personas, las enfermedades de base que tenían las personas privadas de libertad. Entonces estamos trabajando en el listado. Nuestro listado tiene que cumplir los requisitos que después la Corte es la que verifica. Primero, tiene que ser personas condenadas con condena firme, no tiene que tener otra causa, tuvieron que haber cumplido la mitad de la condena y tienen que tener buena conducta. Y también los informes del organismo técnico criminológico y el Consejo Asesor, que es un requisito del Código de Ejecución Penal, tiene que ser favorable a ello, ¿verdad? Tiene que tener familia, arraigo, proyección afuera de vida, no tiene que tener mala conducta dentro del penal, antecedentes de sumario, intento de fuga, etcétera. Y si tiene otra causa abierta, tampoco pueden ser personas, según el instructivo interno del Ministerio de Justicia, de hechos punibles muy graves que hayan generado un impacto fuerte en la sociedad y otras aristas que se tienen también en cuenta, sobre todo para el después. No podemos indultar, por ejemplo, personas con trastorno mental, porque eso vuelve a ser un peligro afuera. Entonces, todos esos factores se tienen en cuenta y por eso es que preferimos tener 2 o 3 indultados que se merezcan, porque es un perdón presidencial, pero no es tan discrecional como parece, y a tener 40 o 50 con dudosos antecedentes. Claro. Como siempre es un placer. Hay demasiadas preguntas que quedan en el tintero, pero lamentablemente estamos en televisión en vivo y en directo, entonces nos complica un poco los tiempos. Pero ya vamos a volver a tener la oportunidad de conversar contigo, ministra. Muy amable, éxitos y buen resto de jornada. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente la ministra Cecilia Pérez, sobre un pantallazo, sistema penitenciario, complejo, sensible, como siempre, y bueno, cifras que nos dejan para la reflexión también, 14.500 personas privadas de libertad que están en una situación ahí de superpoblación y hacinamiento, y la situación de la penitenciaría de Tacumbú, que es la que más preocupa a Ciudad del Este y también Coronel Oviedo. Y 7 de cada 10 presos no tienen condena.